Hola a todos, hoy vamos a hablar del castellano. Bueno, mirad, la primera cuestión importante es que el castellano es la lengua oficial del Estado español. ¿Eso qué significa? La lengua oficial de un Estado, de un país, significa que es la lengua administrativa, la lengua que se emplea en los documentos oficiales o los documentos importantes de un país, ¿vale? Y también es la lengua que representa al país fuera de este, ¿de acuerdo? Bueno, ¿y eso quién lo dice? Que el castellano sea la lengua oficial de nuestro territorio o de nuestro estado. ¿Quién fija esa cuestión? ¿Quién lo dice? Porque en nuestro país, además del castellano, se hablan otras lenguas, que ya las veremos en su momento. ¿Por qué es el castellano la lengua oficial? ¿Quién lo dice? Pues lo dice el artículo 3 de nuestra Constitución. ¿De acuerdo? Eso es muy importante, saber que de ahí proviene esa oficialidad. Bueno, otra cuestión importante. ¿Por qué llamamos al castellano castellano? Pues mira, se llama castellano porque era la lengua de Castilla, del reino de Castilla. Y una vez que Castilla se extiende, ese reino se extiende, se expande por toda la península, pues se extiende también la lengua, se extiende el castellano llegando a hablarse, pues como sabéis, en toda España. Así que de ahí el nombre de castellano, porque era la lengua de Castilla en un primer momento. Otra cuestión importante es que el español o castellano es la segunda lengua más hablada en el mundo. Mirad, fijaos en esta imagen que tenemos aquí, donde vemos en rojo países, como evidentemente está España, pero también países de Hispanoamérica, donde se habla el español. Fijaos, menos aquí, que es Brasil, fijaos el resto de países o de estados, mejor dicho, de Hispanoamérica. También se habla en algunos estados de Estados Unidos, lo veis aquí en rojito en Estados Unidos, en amarillo, y se habla en Guinea Ecuatorial y en el Sáhara Occidental. Lo tenéis aquí, ¿vale? Y aquí el Sáhara Occidental. Otra cuestión importante, nuestra lengua, el castellano, procede del latín. ¿Eso qué significa? Pues que cuando el Imperio Romano conquistó gran parte de Europa, sabéis que Francia, que era la Galia, Hispania, que es nuestro territorio, pues trajo consigo, con ellos, los romanos trajeron consigo su lengua, obviamente, que era el latín, y nos obligaron a hablar esta lengua. Pues bien, cuando cayó el Imperio Romano, que eso lo vais a estudiar, o lo habéis estudiado en Geografía e Historia, cuando cayó el Imperio Romano y los romanos abandonaron Hispania y se volvieron a su territorio, aquí se continuaba hablando latín. Pero ¿qué pasó? Que con el tiempo ese latín fue evolucionando, fue cambiando, hasta convertirse en una lengua tan distinta que ya dejó de llamarse latín y comenzó a llamarse castellano. Fue en Castilla donde se produjo esa gran evolución. ¿Vale? De ahí que digamos que nuestra lengua, el castellano, procede del latín. También proceden del latín otras dos lenguas de España, el catalán y el gallego también. Igual que en la zona de Castilla evolucionó hacia el castellano, el latín de Cataluña y el latín de Galicia también cambiaron y se convirtieron en lo que son ahora el catalán y el gallego. Bueno, ahora vamos a ver las variedades dialectales del español o castellano. Mirad, volviendo un poco a lo que os comentaba antes, de esa etapa histórica en la que los romanos conquistaron España y nos dieron su lengua, decíamos que cuando ellos se marcharon, la lengua que nos dejaron, el latín, evolucionó y se convirtió en el castellano, ¿verdad? Bueno, pues eso mismo, esa misma evolución, ha sufrido el propio castellano en diversos territorios geográficos de nuestro país, pero también de fuera de él, como veremos después. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el castellano que se hablaba en distintas regiones o comunidades, ahora lo veremos,
evolucionó, cambió hasta tal punto que se ha convertido en una variedad lingüística diferente. Se le denomina variedad dialectal o dialecto. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver cuáles son. Mirad, dentro de España, ¿vale?, estas variedades dialectales del castellano, ya sabéis, recordad, son las variedades que han sufrido una evolución y se han, digamos, alejado un poco de ese castellano hasta convertirse en otra cosa, en un dialecto, ¿vale? La diferencia, lo que les diferencia a los dialectos, variedades dialectales de las lenguas, es que los dialectos no se escriben. Nosotros no escribimos en andaluz, ¿verdad? Pues tampoco los canarios escriben en canario, ni los murcianos escriben en Murcia, ¿vale? Porque dentro de España esas son las tres variedades dialectales: el español, el murciano y el canario. Son variedades dialectales por eso que estamos diciendo, porque no tienen escritura, no se escriben, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a ver cuáles son las características lingüísticas de esas tres variedades: andaluz, murciano y canario. A ver cuáles son esas características que los diferencian. Mira, la aspiración de la S, ¿vale? Fijaos que nosotros, sobre todo delante de una consonante, si tenemos los pájaros, ¿no?, ese sintagma nominal, pues nosotros esto lo pronunciamos con una aspiración. ¿Qué es una aspiración? Pues sería como una especie de J, pero muy suavita, ¿vale? Los pájaros, ¿vale? Eso sería la aspiración de la S. Otra característica, el seseo. ¿Qué es el seseo? Pues pronunciar con S palabras que no se pronuncian con S, porque llevan Z o C más I, que suena como C, como Z, ¿no? Vale, por ejemplo, zapato. No sería zapato, ¿verdad? Sería zapato. O ciruela, en lugar de ciruela, que sería en castellano, ¿verdad? Bueno, pues el seseo es esa característica que hace que pronunciemos con S lo que sería con Z o con C más EI, ¿vale? Bueno, ¿esto dónde ocurre? No es que ocurra en toda Andalucía, por ejemplo, ocurre en algunos lugares, ¿de acuerdo? Más que en otros. Por ejemplo, en Sevilla hay una zona donde se sesea muchísimo, ¿vale? Luego tenemos lo contrario, que sería el ceseo, que es pronunciar con S palabras que en realidad se pronuncian con Z, ¿vale? Porque se escriben con Z con C más EI. Por ejemplo, si nosotros decimos voy a salir, pues estoy ceseando, ¿vale? También hay otras zonas geográficas donde se cesea. Otra característica, el yeísmo. ¿Qué es el yeísmo? Pues dice aquí que confundimos la doble L o L con la J o Y, ¿vale? ¿Y eso qué quiere decir? Pues que nosotros palabras que se escriben con esta doble L o L, llave, la pronunciamos llave, y las que se escriben con la otra grafía, con esta J o Y, la pronunciamos igual, llave. Pronunciamos llave, llave. Pero en realidad no sería así. Tendríamos que pronunciar la de la J o Y de otra forma, como si fuese una I, como si fuese IA. Entonces diríamos yate, yate, yate. Llave, yate. Llave, yate. Llave, yate. Es una diferenciación un poco, a ver, que no se diferencia demasiado, pero si te fijas bien sí que hay una diferenciación. Sin embargo, andaluces, murcianos y canarios no la realizamos, esa diferenciación, ¿vale? Bueno, y fuera del territorio español, ¿qué ocurre fuera? Pues que existe una variedad dialectal que es el español de América, que se habla en toda América Latina, excepto en esta zona amarillita que tenemos aquí, que es Brasil. En Brasil se habla portugués, no se habla castellano. Bueno, pues a esa variedad dialectal no se le denomina español sin más, sino que se le denomina español de América, ¿vale? Que se habla, por ejemplo, en México es el español de América, ¿de acuerdo? No es el castellano,
o el español a secas, sino el español de América. Bueno, pues eso ha sido todo por el momento. Espero que lo hayáis entendido y si no es así, ya sabéis que no hay más que preguntar, ¿de acuerdo? Bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!